Imagina por un momento que existe un texto tan antiguo, tan subversivo, que su sola existencia fue considerada una amenaza para las estructuras del poder espiritual durante siglos. Piensa en un conjunto de palabras que podrían reescribir todo lo que creías saber sobre el mensaje de Jesús. Este texto fue enterrado, destruido y olvidado, pero no por completo, porque la verdad, cuando pertenece al alma, siempre encuentra la forma de volver a la luz. Ese texto es el Evangelio de Tomás. Descubierto en el calor del desierto egipcio, cerca de Nag Hammadi, en el año 1945, junto a otros manuscritos gnósticos que habían permanecido ocultos por casi 2 milenios. Eran tiempos de silencio y fuego, cuando lo que no encajaba con la doctrina oficial debía ser purgado de la memoria colectiva. Este Evangelio no narra milagros ni repite los hechos de los escritos canónicos. Lo que hace es más peligroso. Habla directamente al espíritu del ser humano. Lo llaman el Evangelio de las palabras secretas de Jesús. Pero no son palabras para repetir como un credo, sino para experimentar como una revelación interior. Su lenguaje es enigmático, simbólico y profundamente introspectivo. Cada frase, cada dicho, parece diseñado para romper las cadenas invisibles de la ignorancia. No busca crear una religión, sino despertar una conciencia. ¿Y si esas palabras no fueron un sermón para las masas, sino claves cifradas para quienes estaban dispuestos a recordar quiénes eran realmente? En este primer encuentro, comprendemos que estamos ante algo que desafía el tiempo. El Evangelio de Tomás no cuenta una historia lineal ni incluye relatos de nacimiento, muerte o resurrección. No hay templos, ni rituales, ni jerarquías. Solo un diálogo directo entre el Maestro y sus discípulos. Un eco del conocimiento primordial, susurrado para aquellos que pueden ver con sus propios ojos y escuchar con sus propios oídos. Y tú estás aquí, escuchando ese eco después de siglos de oscuridad. Pensemos en esto por un momento. Si los evangelios oficiales ofrecían un Cristo milagroso que transformaba la materia, el Evangelio de Tomás muestra uno que transforma la conciencia. Aquí, Jesús no actúa como un sanador físico, sino como un espejo. No promete un cielo futuro, sino el descubrimiento del reino interior. ¿Puedes sentir la diferencia? No es solo un cambio de palabras, es un cambio de paradigma. De la fe ciega al despertar consciente. Los estudiosos lo describen como un texto gnóstico, pero esa palabra no se refiere solo a una corriente religiosa, sino a una experiencia interior de conocimiento directo. Gnosis significa saber desde dentro, no creer desde fuera. Y ahí radica la razón por la que este Evangelio fue silenciado. Porque si cada ser humano descubre que el reino está dentro de sí, ¿quién puede reclamar autoridad sobre su alma? Ese es el secreto que los siglos intentaron sepultar. Muchos de los dichos de Tomás comienzan con una advertencia sutil. El que tiene oídos para oír, que oiga. No se trata de escuchar con el oído físico, sino con ese sentido interior que capta la verdad más allá de las palabras. Cada línea es un portal, una llave que abre algo oculto en nosotros. Pero abrir esas puertas requiere disposición, requiere silencio interior y, sobre todo, requiere valentía para mirar la realidad sin los velos del dogma. Este Evangelio no da respuestas fáciles. En lugar de eso, despierta preguntas que queman. Preguntas que te obligan a mirar dentro de ti. ¿Qué es la luz? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué significa realmente conocer a Dios? En él, Jesús enseña que conocerse a uno mismo es equivalente a conocer al Padre. Que la divinidad no está separada del ser humano, sino imbuida en su esencia más pura.
es conocimiento disfrazado de paradoja. Para entender la atmósfera de esta obra, hay que imaginar el contexto, el lugar. Un Egipto ya cristianizado, pero aún vibrante de misticismo helenístico. El tiempo, una era donde las preguntas sobre la naturaleza del alma se entrelazaban con las visiones del cosmos. El público, buscadores que no se conformaban con repetir fórmulas, sino que aspiraban a beber directamente de la fuente del espíritu. En ese escenario, las palabras de Jesús se convirtieron en un símbolo de resistencia interior. El Evangelio de Tomás no se presenta como una biografía, sino como una antología de sentencias. 114 logia o dichos condensan todo el misterio de la existencia. No hay narrador ni orden cronológico, solo destellos de sabiduría. Algunos parecen familiares porque coinciden con frases de los evangelios tradicionales, pero aquí están cargados de otro significado, como si hubiesen sido dichas en otro plano de conciencia. Por eso, adentrarse en este texto no es solo un acto intelectual, sino espiritual. No basta con leerlo, hay que respirarlo, meditarlo, dejar que opere desde adentro, porque sus palabras parecen activarse en quien las comprende, como si cada una fuera una chispa que encendiera algo dormido. Al leerlo, no estudias un libro, despiertas un recuerdo, un eco muy antiguo, anterior a las religiones y a los templos. Y ese eco empieza a susurrarte incluso ahora. Empieza a decirte que tal vez lo que perdiste no fue el cielo, sino la conciencia de que ya lo habitabas. Que los cielos no están arriba, sino en la profundidad de tu alma. Que aquello que tanto has buscado siempre ha estado contigo, como una semilla enterrada, esperando que el fuego del entendimiento la haga florecer. Cada vez que un texto prohibido resurge, trae consigo una vibración que desafía a las estructuras. Es una llamada hacia la libertad interior, una invitación a recordar. Por eso este evangelio no apareció antes. Surgió exactamente cuando la humanidad estaba lista para oírlo. Cuando la ciencia, la psicología y la espiritualidad empezaron a encontrarse en el mismo espejo. Porque el conocimiento verdadero es cíclico, vuelve cuando la mente está preparada para recibirlo. Entonces tú, que escuchas estas palabras ahora, formas parte de ese ciclo. Estás releyendo un mensaje que viajó a través del tiempo para tocar tu conciencia. No es casualidad. La coincidencia es solo el lenguaje del alma, recordándote que siempre ha existido un hilo dorado que conecta cada despertar. Y al seguirlo, comprenderás que ya no estás buscando respuestas fuera, porque las llevarás contigo. El Evangelio de Tomás sobrevivió al fuego, al polvo y al olvido. No porque alguien decidiera preservarlo, sino porque su esencia es indestructible. Es un testimonio de lo eterno, de la verdad que no teme al silencio ni al paso de los siglos, de la voz del Maestro que sigue resonando dentro de ti cuando cierras los ojos y escuchas el susurro del alma. La historia lo prohibió, pero la conciencia lo recuerda, y esa quizás sea su mayor prueba de autenticidad. Y ahora, mientras el eco de estas palabras se disuelve en tu mente, puedes sentir que este viaje apenas comienza, porque el Evangelio de Tomás no se lee una sola vez, se vive, se encarna, y su primera enseñanza siempre es la misma. La luz no se busca afuera, se reconoce dentro. ¿Estás preparado para verla? Piensa por un momento en esta frase. El reino de Dios está dentro de ti. No es una promesa futura, ni una recompensa tras la muerte. Es una declaración que transforma todo lo que hemos entendido sobre la espiritualidad. Porque si el reino está dentro,
Entonces la búsqueda deja de ser una carrera hacia el cielo para convertirse en una exploración hacia el propio interior. El Evangelio de Tomás inicia con una idea radical. La salvación no depende de templos, rituales o mediadores, sino del despertar de la conciencia. Jesús no señala un camino que lleva hacia afuera, sino uno que desciende hacia el alma. Habla de una morada secreta donde el reino ya existe, completo y perfecto, esperando a ser reconocido. Es una enseñanza que incomodó a los sistemas religiosos porque le devolvía al individuo su poder original. Imagina lo que significa comprender que no hay distancia entre tú y la divinidad. Todo lo que se te dijo que debías alcanzar con esfuerzo ya está presente en tu esencia. Lo que separa al ser humano de su reino no es la voluntad de Dios, sino la ignorancia del propio ser. No hay nada que conquistar, solo algo que recordar. Es el despertar del conocimiento perdido, el retorno a la conciencia del uno. En los evangelios canónicos, Jesús habla en parábolas que invitan a la fe. En Tomás, sus palabras son llaves que invitan a la realización. Es la diferencia entre creer y saber, entre venerar y encarnar. Aquí, Jesús no se presenta como un salvador externo, sino como una guía que te recuerda lo que tú ya eres. Cuando dice, el reino está dentro, está revelando que la divinidad no se encuentra en un lugar, sino en el estado de conciencia que integras. Muchos leen esas frases y sienten que se trata de un lenguaje simbólico, pero en realidad describe un hecho espiritual tangible. El reino es una frecuencia, una vibración del alma que se activa cuando reconoces tu naturaleza luminosa. No llega en un día ni en un milagro, sino en el silencio, en el instante en que la mente abandona la ilusión de separación y comprende que lo divino no está allá arriba, sino respirando contigo ahora. Pensemos, ¿qué pasaría si la humanidad asumiera que el cielo no es un lugar, sino una forma de existir? Que el infierno no está debajo de la tierra, sino en la mente que se olvida de su luz. Este evangelio transforma la geografía espiritual en una psicología de la iluminación. Y tú estás en medio de ese mapa. Lo que buscas fuera es un reflejo distorsionado de lo que anhela emerger dentro. El reino dentro de ti no significa aislamiento, significa unificación. Significa comprender que lo que llamas otro es solo otro rostro de la misma fuente. Es el espejo sagrado donde Dios se contempla a sí mismo multiplicado en formas humanas. Por eso, cuando Jesús dice que el reino está dentro, también dice que está entre nosotros. La divinidad no es un trono lejano, sino el vínculo invisible que sostiene cada encuentro, cada mirada, cada respiración. Este mensaje, sin embargo, fue considerado peligroso, porque si la divinidad está en todos, nadie puede monopolizarla. Si el reino habita en cada ser, ningún poder terrenal puede reclamar autoridad sobre él. Es el conocimiento que vuelve libre al individuo de toda manipulación espiritual. Y la libertad interior es lo que más teme cualquier estructura que se alimenta de la devoción ciega. Jesús, en este texto, se expresa como un maestro de conciencia. Habla de la unidad, de la plenitud, de la iluminación personal. No ordena obediencia, sino autoconocimiento. Esa es la esencia del mensaje que transformó la historia, aunque muchos no la escucharon. No es un llamado a seguir un dogma, sino a encender una luz. Y esa luz es la que has venido a recordar en este viaje interior. El reino dentro de ti no se alcanza a través de la fe ciega, sino del entendimiento directo. No se encuentra en la repetición de oraciones, sino en el silencio que las contiene. No aparece con el ruido, sino con la quietud.
Cuando callas lo externo, escuchas la voz que siempre ha estado hablando en lo profundo. Esa voz no está fuera ni arriba, está en tu centro más puro. ¿Has sentido alguna vez una paz inexplicable? ¿Un momento donde todo parece tener sentido sin razón aparente? Ese instante fugaz es una ventana hacia el reino. Es una chispa del recuerdo de tu origen. No necesitas esperarlo en la muerte, porque el reino no pertenece al tiempo. Está aquí, en el ahora, en la conciencia expandida que trasciende el pasado y el futuro. En el Evangelio de Tomás, el concepto del reino está estrechamente ligado a la idea del despertar. Despertar no como un evento místico reservado a unos pocos, sino como la capacidad universal de todo ser humano de percibir la realidad más allá del ego. La luz que se enciende no proviene de fuera, sino de la fuente interior que siempre ha estado intacta, aún en medio del dolor o la confusión. Ese es el milagro silencioso del despertar. En cierto modo, este texto nos dice que todas las religiones nacen cuando el ser humano olvida su reino interior y busca reemplazarlo con imágenes externas. Pero lo externo nunca satisface esa sed profunda, porque lo que el alma anhela no es adoración, sino reunificación. El Evangelio de Tomás devuelve ese anhelo a su origen, nos recuerda que somos fragmentos del uno jugando a estar separados. Cuando recuerdas eso, el reino se revela por sí mismo, sin esfuerzo. Tú, que escuchas esto ahora, puedes sentir que algo se mueve en tu interior. No es una idea nueva, es un recuerdo antiguo que estaba dormido. Cada palabra del Evangelio parece tocar un lugar olvidado dentro del alma, despertando una certeza que no viene del pensamiento. El reino no te pertenece, porque tú eres el reino. No hay línea que los separe, solo la ilusión de que estás fuera de casa. Por eso, Jesús no promete un camino hacia Dios, sino un retorno a la conciencia del ser. Un viaje que no implica viajar, sino recordar. Cuando dice que el reino está dentro, te da la clave que muchos buscaron durante milenios. No hay camino a recorrer, solo uno que desandar, uno que regresa hacia ti. Es el fin de la búsqueda y el inicio de la comprensión. El Evangelio de Tomás invita a cada alma a dejar de postrarse ante dioses externos para inclinarse ante la luz que brilla dentro. Esa es la revolución silenciosa de este texto. No destruye lo sagrado, lo revela en un nuevo nivel. En el acto de mirar hacia adentro, descubres que el templo eres tú, que el altar está en tu corazón y que el fuego eterno arde en tu propio centro. Y así, mientras las palabras resuenan en ti, el mensaje empieza a tomar forma real. No en la mente, sino en la experiencia directa, porque cada pensamiento consciente, cada emoción elevada, cada acto de amor es una puerta abierta hacia ese reino interior. No necesitas morir para entrar en él, solo necesitas recordar quién eres, y el instante en que lo recuerdas, el reino deja de ser una promesa para convertirse en una presencia viva dentro de ti. Imagina por un momento que la luz de la que hablaba Jesús no era una metáfora, sino una energía real, vibrante, que emana desde el centro mismo de tu ser. Imagina que esa luz no es un don otorgado por la divinidad, sino la manifestación de ella dentro de ti. El Evangelio de Tomás revela esta visión con cada uno de sus dichos, invitando a comprender que conocer a Dios no es mirar hacia arriba, sino reconocerse como parte inseparable del todo. Lo que Jesús describe no es una fe externa, es la visión de una conciencia que se mira a sí misma a través de los ojos humanos. En este texto, la luz es la sustancia primordial de la existencia,
no es solo símbolo de verdad, sino la esencia que da forma a todo lo que es. Donde hay comprensión, hay luz. Donde hay ceguera interior, el alma vive en sombras. Pero esas sombras no son castigos, son los velos que el ser utiliza para jugar a la separación. Es un juego antiguo, una danza divina entre olvido y recuerdo, donde cada despertar es un regreso a la fuente luminosa que nunca dejó de brillar. Jesús, en el Evangelio de Tomás, enseña que cuando el ser humano encuentra la luz interior, se convierte en uno con todo. Ya no hay afuera ni adentro, ni maestro ni discípulo. Lo que antes parecía separado revela su verdadera naturaleza, unidad. La multiplicidad se disuelve como un sueño al despertar. La luz entonces no solo ilumina, también unifica, porque verla es comprender que no existe nada fuera de ella. El misticismo de este Evangelio describe la existencia como un campo de energía consciente, donde cada partícula es una chispa de la divinidad. Así, cada ser humano es una expresión de esa infinita inteligencia. Pero la mayoría vive sin reconocerlo, atrapada en la ilusión de la individualidad. Esta es la paradoja de la creación. La unidad se oculta dentro de la diversidad, y la luz infinita se fragmenta en millones de reflejos que olvidan su origen. El propósito del camino espiritual es encender de nuevo esa memoria. La diferencia entre los evangelios canónicos y el de Tomás se hace clara aquí. Los primeros enfatizan los milagros físicos, la curación, la multiplicación, la resurrección. En cambio, Tomás revela el milagro interior, transformar el miedo en comprensión, la oscuridad en luz consciente. No es una magia sobrenatural, sino una ciencia de la conciencia. Enseña que el verdadero milagro ocurre cuando el ser humano se reconoce como parte del reino y deja de buscarlo fuera. Imagina a Jesús no como un taumaturgo, sino como un portador de una sabiduría cuántica, un alquimista del espíritu que entiende que la materia y la mente son dos expresiones de una misma energía. Esa visión se adelanta siglos a cualquier filosofía posterior. Cada frase que habla de la luz puede interpretarse como una invitación a cambiar la frecuencia de la conciencia. Donde pones tu atención, creas realidad. Donde enfocas tu luz, disuelves la sombra. La enseñanza es práctica, no mística. El Evangelio de Tomás da una instrucción velada pero poderosa. Si reconoces lo que está dentro de ti, eso te salvará. Si ignoras lo que está dentro, eso te destruirá. Es una afirmación radical, porque coloca toda la responsabilidad del despertar en el propio individuo. No hay intermediarios, solo la luz interior y tu disposición a verla. ¿Puedes sentir la magnitud de ese mensaje? Significa que tu destino está en manos de tu propia conciencia. El fuego de esa comprensión provoca una revolución silenciosa, porque quien descubre que la luz vive dentro ya no puede verse como víctima. Entiende que las sombras del mundo no son enemigos, sino proyecciones de su propia mente en proceso de purificación. Cada dificultad, cada pérdida, se convierte en maestro. Cada dolor, en portal hacia la expansión. La luz no elimina la oscuridad, la integra. Ahí reside la alquimia del espíritu. Pensemos en esto como un proceso de refinamiento interior. Nuestra conciencia es como un cristal cubierto de polvo. La luz nunca se ha ido, pero el velo que la cubre impide que brille plenamente. El trabajo espiritual no consiste en crear la luz, sino en quitar las capas que la esconden. Y ese proceso, aunque pueda parecer doloroso, es la razón misma por la que el alma encarna. La luz busca conocerse a sí misma a través de la experiencia del olvido. Cuando Jesús habla de la unidad,
no lo hace en abstracto. Lo hace como alguien que ha recordado la naturaleza esencial del universo. Todo en la creación vibra con una conciencia única, y esa conciencia se experimenta a sí misma en infinitas formas. La individualidad no se niega, se trasciende. La unidad no destruye la diversidad, la armoniza. Comprender esto es acceder a una visión donde todo, la alegría y el sufrimiento, el nacimiento y la muerte, tiene un propósito elevado. Desde esta perspectiva, los milagros ya no son rupturas de las leyes naturales, sino manifestaciones de una mente unificada con el todo. Cuando Jesús dice que quien se conoce a sí mismo conocerá al Padre, no está proclamando un dogma, está describiendo una ley universal. Todo lo que existe es reflejo del uno. Y cuando recuerdas tu origen, recuperas el poder creativo de esa fuente. No eres un observador del milagro, eres el milagro mismo tomando forma humana. Este evangelio transforma la relación del ser humano con lo divino. Ya no hay jerarquía, sino comunión. No hay súplica, sino conexión. La luz deja de ser un atributo de God para convertirse en la sustancia de tu propia existencia. En ese estado, el miedo desaparece, porque ¿cómo puede temer la luz a la oscuridad si ambas son parte de su danza? Lo que llamamos mal es simplemente la ausencia de recuerdo. Imagina por un instante que todo lo que existe, desde los universos hasta una simple hoja cayendo, proviene de una sola fuente de conciencia. Esa fuente, ese uno primordial, decidió expandirse, fragmentarse, dividirse en millones de perspectivas diferentes. No lo hizo para perderse, sino para conocerse mejor, porque solo al mirarse a sí misma, reflejada en incontables rostros, podría comprender la totalidad de su propia creación. En el Evangelio de Tomás, esta idea aparece veladamente en distintos dichos que hablan del retorno a la unidad. Jesús enseña que cuando separas lo que está dentro de lo que está fuera, crearás división y olvido. Pero cuando el interior y el exterior, lo masculino y lo femenino, lo alto y lo bajo, vuelvan a ser uno, entonces el reino se manifestará. Es una doctrina de reunificación, una invitación a sanar la separación ilusoria que define la existencia humana. El uno se dividió para experimentar el mundo a través de la diversidad. Cada fragmento es una chispa que porta memoria divina y al mismo tiempo el olvido necesario para el juego de la individualidad. Vivimos como si estuviéramos separados, pero en la raíz seguimos siendo parte del mismo fuego. Esa dualidad, esa tensión entre recordar y olvidar, es el motor de la evolución espiritual. Nada está fuera de la unidad, solo disfrazado de otro nombre. Este concepto desafía las estructuras religiosas tradicionales porque disuelve las fronteras entre lo humano y lo divino. En los evangelios canónicos, el cielo y la tierra son planos opuestos. En Tomás, ambos se entrelazan y se reconocen. Aquí la divinidad no desciende a rescatar al ser humano, despierta dentro de él para recordarle que nunca se separó. El uno dejó de ser una figura lejana para convertirse en un estado de conciencia omnipresente. Cada experiencia de separación que vives, cada conflicto que sientes, es una oportunidad para recordar tu origen. El alma cae en la ilusión de la dualidad solo para encontrar el camino de regreso. No hay castigo en la fragmentación, hay propósito, porque cada fragmento, al reconocerse, ilumina una faceta diferente del todo. Somos el uno jugando a perderse y reencontrarse infinitamente. En este juego cósmico, el ego es la herramienta que permite al alma diferenciarse, pero también el velo que la mantiene en la ilusión. Jesús, en el Evangelio de Tomás,
describe el proceso de despertar como el acto de descubrir la unidad más allá del yo. El ego teme desaparecer porque cree que la unidad lo aniquilará. Pero es todo lo contrario. La unidad lo transforma, lo integra, lo convierte en un canal de conciencia en lugar de una prisión. Pensemos en la metáfora del espejo. Cada ser es un reflejo del uno mirando su propio rostro. Cuanto más limpio está el espejo, más claramente puede verse la luz que lo habita. Pero los espejos de la mente humana están empañados por miedo, culpa y deseo. Esa neblina no elimina la luz, solo la distorsiona. La práctica espiritual consiste en limpiar esos espejos hasta que el reflejo se confunda con la fuente. Ese es el retorno al uno. En el mundo moderno, este principio puede parecer abstracto, pero es profundamente práctico. Cada vez que reconoces en otro tu propia esencia, estás liberando parte del alma colectiva del velo del olvido. Cada acto de comprensión amplía la red de luz que conecta todas las conciencias. Así, el uno no se reencuentra solo dentro de tu mente, sino en la vibración compartida entre los seres. Es una reunión literal, una comunión energética que trasciende el lenguaje. El Evangelio de Tomás sugiere que el reino se manifiesta cuando lo opuesto se vuelve complementario. El masculino y el femenino, el cielo y la tierra, el espíritu y la materia, todos se reconcilian dentro del mismo corazón. No hay partes malas ni buenas, solo expresiones de una misma fuerza buscando equilibrio. Esta reconciliación interior es la entrada al reino, no un lugar, sino un estado de armonía donde la dualidad deja de ser conflicto. En ese estado, la separación deja de tener sentido. El miedo desaparece porque ya no hay enemigo. La oscuridad deja de ser el opuesto de la luz y se convierte en su contorno necesario. Entiendes que ambos existen para completarse. El dolor deja de ser castigo y se vuelve maestría. Es la paradoja divina. Aquello que creías opuesto siempre fue una parte de ti proyectándose para mostrarte algo que necesitabas ver. El uno que se divide para recordarse no comete un error. Es una danza sagrada de expansión y retorno, inhalación y exhalación del cosmos. Así como el corazón late entre contracción y expansión, la creación pulsa entre unidad y multiplicidad. Pero la conciencia que despierta en medio de ese pulso comprende que no hay fragmentos reales. Todo es respiración de una misma mente divina que juega a descubrirse en infinitos mundos. En los dichos más místicos de Tomás, Jesús parece hablar directamente a esa chispa que duerme en cada alma. Dice que cuando el dos se haga uno, conocerás el reino. Este es el lenguaje de los iniciados, de quienes entienden que la dualidad es solo un portal, un velo que al ser cruzado revela el rostro del amor universal. Es el reconocimiento de que no hay límite que no pueda disolverse en la conciencia iluminada. Así, el camino espiritual no busca eliminar la individualidad, sino liberarla del olvido. Cuando recuerdas que eres parte del uno, amas sin condiciones, creas sin miedo y vives sin separación. Tu existencia se vuelve oración viviente. Ya no clamas al cielo, porque sabes que el cielo respira contigo. Ya no buscas señales, porque la realidad misma se convierte en respuesta. El misterio del uno que se divide para recordarse es la revelación más profunda del Evangelio de Tomás. Nos muestra que la caída nunca fue un error, sino el inicio de un ciclo eterno de autoconocimiento. El universo no castiga, se observa. La divinidad no exige, invita. Y cada alma, al recordar su esencia, devuelve al todo una comprensión más vasta de sí mismo. Así el uno se completa de nuevo, una y otra vez. Y ahora,
Mientras estas palabras se asientan en tu interior, puedes percibir que ese uno no está fuera ni arriba. Está latiendo en ti, respirando a través de ti, observando este instante desde tu mirada, porque tú eres el fragmento y la totalidad, la chispa y la hoguera, la pregunta y la respuesta. Y en el instante en que lo recuerdas, el juego termina, porque el uno, finalmente, se ha recordado a sí mismo. Imagina que todo lo que has escuchado hasta ahora converge en una sola verdad. No estás buscando a Dios, porque ya lo eres en esencia. Esa es la revelación final del Evangelio de Tomás, el punto donde el misterio deja de ser un secreto y se convierte en reconocimiento. Jesús no vino a instaurar una religión externa, sino a recordarte el poder que habita dentro de ti. Lo que llamó el reino no era un lugar al que debías llegar, sino el despertar de tu chispa divina dormida en la profundidad del alma. Este es el conocimiento que durante siglos se consideró demasiado peligroso para ser enseñado abiertamente. Porque una humanidad consciente de su divinidad no puede ser controlada ni manipulada. No necesita templos ni mediadores, solo necesita recordarse. Y eso es exactamente lo que este Evangelio susurra a los que tienen oídos para oír. La chispa divina no se da, se reconoce, no nace porque nunca murió. En este texto, Jesús no pide que le adores, sino que te despiertes. No busca seguidores, busca recordadores. Aquellos que comprendan que la luz que ven en Él es la misma que lleva cada uno en su interior. Por eso dice que quien bebe de su fuente se convertirá en lo que Él es. La gran herejía para los sistemas de poder, pero la gran liberación para el alma que se atreve a vivir desde esa verdad. El Evangelio de Tomás no es un llamado a creer más, sino a experimentar más profundamente, a dejar de mirar hacia el cielo y girar la mirada hacia el corazón, porque allí está el templo primordial donde todo comenzó. Lo que llamas Dios no está separado de ti, sino vibrando contigo en cada pensamiento consciente, en cada acto de amor, en cada latido que sucede sin esfuerzo. Eres la expresión viva de lo sagrado que el universo eligió manifestar. La chispa divina es el hilo dorado que ha unido todas las tradiciones espirituales desde tiempos antiguos. Los sabios de Egipto la llamaron Ka, los Vedas la llamaron Atman, los místicos gnósticos la llamaron la semilla luminosa. Todos apuntaban al mismo misterio, el fuego interno que no se apaga. En el Evangelio de Tomás, ese fuego es la evidencia de que el hombre y Dios nunca estuvieron separados, solo soñando un sueño de distancia. Pensemos por un momento en la magnitud de esto. Si tú eres una chispa de la divinidad, cada pensamiento, cada acción y cada emoción es una creación. El universo es el lienzo sobre el cual pintas tu conciencia. Nada de lo que ocurre está fuera de ese poder. Cuando actúas con miedo o enojo, creas oscuridad. Cuando eliges conciencia y amor, expandes la luz. Y así, sin saberlo, te conviertes en co-creador del gran diseño universal. El despertar de la chispa divina no es un proceso intelectual, es una transformación vibratoria. Es el instante en que dejas de verte como un ser humano limitado para sentirte como un canal por donde fluye la totalidad. No significa negar tu humanidad, sino reconocer que dentro de ella habita lo eterno. Eres simultáneamente el instrumento y la melodía, el soñador y el sueño, el observador y la experiencia. Todo converge en tu conciencia. Jesús enseñó que quien se conozca a sí mismo conocerá al Padre. Y conocer no era acumular información, era fundirse en la experiencia directa del ser. El conocimiento del que habla Tomás es una revelación silenciosa, sin necesidad de ritos ni discursos.
Llega cuando dejas de buscar afuera lo que ya eres adentro. La chispa divina es el recuerdo vivo de esa comunión. Está esperando tu atención, tu respiración, tu aceptación. Pero aquí surge una pregunta profunda. Si todos llevamos esa chispa, ¿por qué tan pocos la sienten? La respuesta está en los velos, en el ruido interior que fabricamos con miedo, culpa, deseo y comparación. Esos velos son las capas que cubren la llama. No pueden apagarla, pero la ocultan. El trabajo espiritual consiste en apartarlos uno a uno hasta que la luz brille sin intermediarios. Y cuando eso ocurre, el alma recuerda su inmortalidad. En ese instante de recuerdo, todo cambia. El mundo ya no se percibe como un campo de batalla, sino como una escuela de conciencia. Los opuestos dejan de ser enemigos y la vida se revela como un proceso de expansión divina. Comprendes que nada ha sido un error, que cada caída fue un peldaño, porque sin oscuridad no habrías buscado la luz. Sin olvido no conocerías el gozo del reencuentro. La chispa divina no necesita perfección, solo presencia. El Evangelio de Tomás condensa esta verdad en su propio ritmo enigmático, repitiendo una y otra vez el llamado al autoconocimiento. Cada frase parece una puerta. Algunas se abren fácilmente, otras requieren silencio y entrega. Pero detrás de todas ellas se esconde la misma voz, la del Cristo interior, invitándote a regresar al centro. No para obedecer, sino para recordar que ya eres libre. Esa es la promesa que nunca envejece. Despertar esa chispa no significa escapar del mundo, significa verlo con los ojos del amor. El sabio no huye de la materia, la bendice, no niega su cuerpo, lo convierte en templo, no teme a la muerte porque ha visto que lo esencial no muere. Cuando comprendes esto, la vida deja de ser un ciclo de lucha y se transforma en una danza sagrada. Cada respiración se vuelve una oración inconsciente que celebra el milagro de existir. Y con esta comprensión llega la humildad, porque cuando reconoces la divinidad en ti, también la reconoces en todos. Ya no puedes dañar sin sentir que te hieres a ti mismo. Ya no buscas dominar, sino servir, porque sabes que lo que entregas al otro regresa multiplicado. La chispa divina no ilumina solo a quien la despierta, se expande, contagia, recuerda a otros que también son luz. Ese es el verdadero contagio sagrado que transforma el mundo. El mensaje final del Evangelio de Tomás no es místico, es práctico. Eres responsable de la luz que traes al universo. Nadie lo hará por ti. Nadie vendrá a salvarte, porque la salvación siempre fue autodescubrimiento. Cada instante, cada elección, cada pensamiento está encendiendo o apagando esa chispa. Tú eres el guardián del fuego, y si logras sostenerlo en medio de la noche, iluminarás el camino para otros. Y ahora, al escuchar estas palabras, puedes sentir que el viaje ha llegado a su punto más profundo. No es un final, sino un comienzo, porque el Evangelio de Tomás no ofrece conclusiones, ofrece despertares. Te mira directamente al alma y te recuerda que la divinidad no está allá afuera esperándote, sino dentro de ti, llamándote por tu nombre. La chispa divina eres tú, y tu deber más sagrado es mantenerla viva.